Gracias. Para mí es un verdadero placer el poder cerrar este ciclo de conferencias, precisamente por el hecho de los ponentes del día de hoy, que fueron excelentes ponentes y que realmente, gracias a la ciencia que ellos producen, nosotros quienes estamos dando la cara en las primeras líneas de atención, podemos mejor acompañar a las familias que amamantan o que intentan hacerlo. Entonces, estamos infinitamente agradecidos por este esfuerzo maravilloso que han hecho los científicos y que han hecho los profesionales del área de la salud por querer informarnos y educarnos. Agradecemos si tienen micrófonos abiertos, revisen y los cierren para que no se cuele en la grabación. A mí me corresponde hablar acerca del esfuerzo iberoamericano que realizamos en medio de la pandemia llamado Task Force Paso 10 y hablar del Task Force como una mirada latinoamericana de la lactancia en tiempos de COVID-19. Toda la información que voy a presentar el día de hoy es evidencia en lactancia sin conflictos de interés. Para comenzar, hablemos de lactancia como un acto inherentemente humano. Y la lactancia tiene tantas y tantas formas, tantos colores, tantas manifestaciones que hoy en día sabemos. Y como todo acto humano, pues tiene potenciales obstáculos que son inherentes a nuestra propia humanidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando nuestra humanidad se ve amenazada por algo nuevo, desconocido, que nos causa temor? Ahí empiezan a jugar una cantidad de factores que se suman a los que ya per se acompañan o pudieran poner en peligro una historia de lactancia, socioeconómicos, culturales, falta de información o exceso de información en el caso de la infodemia, sistemas de creencias acerca de lo que es la lactancia y cómo funciona, las poblaciones que están con requerimientos o crisis humanitaria, poblaciones desplazadas. No conforme con esto, pues también la arremetida cruenta de la industria de sucedáneos de la leche humana que se aprovecha de los momentos de mayor necesidad para permear la presencia vulnerable de familias que están desesperadas y que pueden perder confianza en su propia lactancia. Y como si eso no fuera poco, el miedo al virus, el miedo a contagiarnos, a transmitir el virus, a enfermar y morir, están también aquellos profesionales que hacen interpretaciones personales de la ciencia y que no están soportados en evidencia, sin embargo, se vuelven voceros de mensajes que pueden alterar o pueden crear mucho ruido en la comunicación de una familia que intenta amamantar. En este momento es cuando podemos tener realmente la certeza de cuán importante es prepararnos, informarnos y educarnos para tomar una buena decisión, porque en medio de una pandemia donde el miedo es lo que cursa todos los días, es el factor común, pues obviamente puede ser que como profesionales de la salud tomemos decisiones erradas que tengan un impacto importante en las familias que acompañamos. Entonces, estas son algunas de las ideas que tuvimos o algunas de las cosas que tantos días y tantas noches conversábamos quienes estábamos en las primeras líneas de atención de la familia. ¿Qué está pasando con este virus? Aunque no sabíamos muchas cosas, empezamos a recordar lo que sí sabíamos, nuestra certeza científica, lo que sabemos del nacimiento humanizado y de lo que es una experiencia positiva de nacimiento y el impacto que puede tener esto no solamente en el momento, sino prospectivamente a lo largo de la vida. Lo que sí sabíamos al inicio, el establecimiento de una lactancia como un estándar de oro nutricional, inmunológico y para el neurodesarrollo, para nuestra conformación del rompecabezas humano. Lo que sabíamos del SARS-CoV-2 en gestantes y población pediátrica. Y esto nos hizo reflexionar acerca de cómo estábamos practicando la medicina, quienes acompañábamos a familias en plena pandemia. Nos hizo un llamado a mantener las prácticas óptimas en medio de la contingencia para poder tener una mejor atención prenatal, una mejor atención del nacimiento, preservar escenarios que fueran más favorecedores o como lo han dicho nuestros conferencistas, el mejor inicio para la microbiota, el mejor inicio inmunológico, neuroendocrino para el neonato. Además de todo, de no abandonar a esta mujer que está en pleno puerperio y que está empezando una familia. Debemos de reconocer que nuestro principio único o más primordial es no hacer daño. Entonces, cuando tenemos toda esta información, cabe mucho la pregunta del por qué se hicieron prácticas sistemáticas que alteraron todas estas buenas atenciones del nacimiento y de la puérpera y de la familia que comienza.
Quizás fue una mentalidad de supervivencia por miedo al virus, que nos hizo tener una visión restringida o una visión tubular de lo que estaba ocurriendo. Pensamos que esto fue lo que ocurrió y por eso, ok, entonces hablábamos de la importancia de, poder comprender por qué los protocolos individuales causaron mucha conmoción, mucha controversia en los medios de comunicación y lo importante que es el poder comprender qué impacto generacional puede tener estas separaciones sistemáticas. Vimos muchas mamás con estas imágenes que parten el corazón, no solamente por el componente de vinculación y apego, sino por lo que hemos estado aprendiendo todos estos días acerca de microbiota, de sistema inmunológico, de programaciones neuroendocrinas que son vitales y que son tiempos sensibles, es decir, que no pueden ser postergadas. Esto se convirtió en una experiencia negativa de embarazo y nacimiento, donde ciertamente el resultado final fueron lactancias fallidas. Entonces hablemos del elemento como tal, el elemento primordial, la leche humana. La leche humana, como bien lo dicen expertos en leche humana, como la doctora Katie Hindy de la Universidad de Harvard, ha sido moldeada por más de 250 millones de años de evolución, diseñada, modificada y ajustada específicamente por la selección natural para dar respuesta a nuestros requerimientos, a los requerimientos de la especie y para que la especie se mantenga con buena salud, fuerte y robusta. Entonces, si ya hoy sabemos que hay impactos importantes como la nutrición materna, la nutrición neonatal, la exposición a los contaminantes o tóxicos, cómo está compuesta la microbiota materna y de las generaciones previas, la microbiota propia de la leche, la microbiota a la cual se expone el niño y coloniza su intestino cuando pasa por un canal de parto y tiene un contacto temprano piel con piel, cuando puede tomar esa primera alimentación al pecho de la madre, y que todos estos elementos van a ser determinantes en los patrones de salud y enfermedad para el resto de la vida. Ciertamente tenemos que saber que no podemos prescindir de ella simplemente porque nos parezca o porque tenemos miedo. Tenemos que ir más profundamente. Cuando vemos los planteamientos de Niels Berman, expertos que han hablado de la neurociencia y programación del nacimiento y la lactancia, donde hay conductas específicamente engranadas o cableadas en nuestro ser desde el momento uno de la vida, que tienen que ver con protección, nutrición, regulación, que permiten que el bebé tenga una mayor estabilidad luego del nacimiento, superior a cualquier incubadora, si está piel con piel. Tenemos que preguntarnos ciertamente si estamos haciendo algo erróneo al separar a madres y bebés en medio de la pandemia. Hablemos ahora un poquito más objetivamente de nuestro foco primordial, las Américas. ¿Qué pasa en las Américas? En las Américas, la lactancia materna en la primera hora puede ser que alcance una tasa del 54% y que luego se mantenga de manera exclusiva hasta el sexto mes de vida, aproximadamente en un 38%, con algunas familias que afortunadamente logran hacer una lactancia óptima, como lo indica la OMS, que es exclusiva 6 meses, complementada por sólidos a partir de este momento y más allá de los 2 años si es decisión de la familia. Sin embargo, estas tasas están por debajo de las metas para el desarrollo global, de las metas con mucha ilusión habíamos hecho para el 2030 y que obviamente con este devenir de la pandemia han cambiado mucho el escenario de actuación tanto de las familias como de los profesionales que interactuamos con ellos. Pero no todo está perdido, como lo dice la doctora María Graciela, hay una luz en el camino. Pareciera que si comparamos los países de alto poder adquisitivo versus los países de bajo y medio poder adquisitivo, donde nos ubicamos como las Américas, que tenemos un mayor porcentaje de bebés que reciben lactancia, mientras en aquellos países 21% no reciben. Nosotros apenas el 4% de nuestros bebés se quedan sin estar en contacto con leche materna en algún momento de la historia de sus vidas. Y 9 de cada 10 recién nacidos son amamantados. Entonces, pareciera que no está todo perdido, que tenemos un buen contexto y que no deberíamos de permitir que nos permeara el miedo dentro de una pandemia que nos pueda alterar nuestra actuación clínica o nuestro acompañamiento de esta familia. Y si cerramos el foco todavía un poquito más chiquitico y hablamos de nuestra querida Venezuela, nos damos cuenta que estamos en una emergencia humanitaria compleja, yo diría que desde hace mucho tiempo, pero desde el 2015,
donde hay un compromiso severo del derecho humano para la alimentación y hay sectores vulnerables que no podemos olvidar en este combo, que son las madres gestantes y los bebés recién nacidos. Hay un acelerado deterioro nutricional donde nosotros tenemos que de alguna manera asegurar la gran quimera, la seguridad alimentaria. ¿Y qué mayor seguridad alimentaria que una lactancia exitosa? Si nosotros preservamos a esas madres, las alimentamos bien durante la gestación, las acompañamos durante el nacimiento y después de eso modulamos al bebé a través de la mamá, nosotros lograremos una seguridad, una mayor seguridad alimentaria. Entonces ya tenemos el panorama general, tenemos el panorama regional y local. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de lactancia en medio de la pandemia? Hay un estudio muy interesante que condujo Cecilia Tomery desde Johns Hopkins en el 2020, donde nos habla de lo difícil que es ver la lactancia dentro de una pandemia donde pareciera que todo el mundo corre por su vida. Entonces pareciera que lamentablemente la lactancia o la observación de la lactancia y las prácticas de nacimiento y alimentación, la primera alimentación que recibe el bebé pasan a un segundo plano. Entonces tenemos data incompleta y eso nos quita coherencia, objetividad, contexto. Esto quiere decir que cuando empezamos a ver las primeras series de observación clínica para población pediátrica en China, en Europa y posteriormente en Norteamérica, quedaba poco concluyente cuáles eran las metodologías de alimentación, si esos bebés se habían separado o no, y sabemos hoy en día que eso tiene un impacto en la respuesta inmunológica de estos pacientes o de estos niños o estas familias ante la infección. Además de todo esto, están las diferencias locales que pueden todavía ser más comprometedor la capacidad objetiva que pueda tener un clínico o un investigador. Pobreza, malnutrición, sistemas colapsados, enfermedades prevalentes que se asocian y que hacen un mal combo para el general en países como los nuestros. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de qué fue lo que ocurrió en la pandemia y qué es lo que sigue ocurriendo en la pandemia, tener una mayor objetividad. ¿Y por qué es esta mayor objetividad? Porque ya nosotros antes de que la pandemia llegara, sabíamos que la alimentación infantil, el estándar de oro nutricional a través de la leche humana, es importante en desastres naturales, en crisis humanitarias o en situaciones de contingencia. ¿Y qué es la pandemia? Una situación de contingencia. Entonces no debemos de, cuando estamos en contingencia, perder nuestra sensatez o nuestro sentido común y empezar a olvidar las certezas científicas de protección de la leche humana que están total y completamente corroboradas en evidencia científica, donde protegemos a los niños contra enfermedades potencialmente letales al inicio de la vida, transferimos anticuerpos, los exponemos a menor riesgo de contaminación por alimentos mal preparados. Además de todo, empezamos a cablear a ese ser humano con el mejor inicio posible desde el punto de vista de neuroendocrinología. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la OMS, la CDC, las organizaciones mundiales de pediatría nos han dado recomendaciones claras donde a través de medidas de higiene que ya son harto conocidas, higiene respiratoria, medidas preventivas, medidas de bioseguridad, podemos preservar la unidad funcional materno-infantil. Aquí tenemos una familia en el área de recuperación y alojamiento conjunto en el Centro Médico Occidente de la Trinidad que tuvieron a su bebé el año pasado en plena pandemia. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto y cuando hablo de nosotros, somos los especialistas en lactancia que nos reunimos para conformar el Task Force Paso 10, nos angustiaba muchísimo acompañar a madres vía online en Italia, en España, en Estados Unidos, en Australia, en Latinoamérica, que nos decían, me quitaron a mi bebé, no lo vi al día siguiente, no sé dónde está mi bebé, estoy angustiada, no lo pude alimentar, la lactancia falló. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si tenemos estas certezas científicas y nosotros lo sabemos, tenemos que tomar acción, porque cuando no tomamos acción, pues prevalece lo incorrecto. Ya la evidencia científica sabe que esto es un virus respiratorio que no se transmite en leche humana, que tiene propiedades protectoras y que el contacto estrecho, si podemos hacerlo a través del piel con piel al nacimiento y en el momento de dar la primera alimentación por succión directa, eso va a tener características muy específicas, una impronta muy específica desde el punto de vista de la robustez, no solamente emocional y vincular, inmunológica para la supervivencia de ese bebé. Dicho esto, en medio de toda esa vorágine de información, la infodemia, cosas
que decían hay que separarlos, no se pueden hacer partos vaginales, hay que obtener a todos los bebés por cesárea, tenemos que separar a la mamá y al bebé hasta que tengamos pruebas. El 25 de marzo del 2020, una cantidad de organizaciones a nivel mundial alzaron su voz. OMS, UNICEF, IPFAM, la GUABA, la Liga de la Leche Internacional, los hospitales Amigos del Niño a través de la iniciativa Hospital Amigo del Niño, la Academia Norteamericana de Lactancia, la CDC, la Royal College de Obstetricia y Ginecología, que fue una de las primerísimas sociedades de obstetricia que levantaron su voz de manera coherente, diciendo que no habían estudios que demostraran que la diseminación del virus se hiciera a través de la leche humana y que, por el contrario, sí teníamos mucha certeza científica de beneficios del amamantamiento y de este contacto temprano piel con piel. Esta foto que ven de base en muchas de nuestras slides es una donación de una madre que tuvo a su bebé en Latinoamérica durante la pandemia. Fíjense, están haciendo su contacto piel con piel con las medidas de bioseguridad. Otra persona que realmente tuvo un papel primordial en elevar su voz fue la ginecostetra Alison Stubbe, quien para este momento es la presidenta de la Academia Norteamericana de Lactancia Humana. Ella decía, no hay evidencia que indique que la separación temprana de madres sospechosas o confirmadas para COVID-19 de sus hijos mejore el resultado clínico final, mientras que la separación puede quizás minimizar la transmisión del virus de mamá a bebé durante la hospitalización, pero tiene importantes consecuencias negativas para ambos. Entonces volvemos a la balanza del riesgo-beneficio. Siempre en medicina estamos tomando nuestro riesgo versus nuestro beneficio al tomar una decisión y emitir una opinión para mejor acompañar a una familia. Entonces, estábamos hablando de una situación de pandemia donde uno de los planteamientos era nacimientos y altas tempranas. ¿Qué ocurre con una mujer embarazada, con una familia embarazada, que ha tenido poco contacto con sus proveedores de salud durante la gestación, tienen poca información, llegan a un centro donde son separados y entra solamente la persona gestante a dar a luz? Es separada de su bebé y después es rápidamente enviada a su casa sin información a esperar que biológicamente se comporte como una mamífera. Eso tiene todos los elementos para fracasar. Entonces tenemos una gran cantidad de situaciones que nos hicieron despertar, nos hicieron abrir los ojos, y ahí fue cuando el COVID-19, a quien yo llamo el gran maestro, se convirtió en una oportunidad catalizadora, en un despertar de conciencia. Aquí tenemos diferentes imágenes donadas por los miembros, los IBCLC miembros de Lactared y del Task Force Paso 10 en diferentes países de Latinoamérica, donde vemos alojamientos conjuntos, madres que están con su bebé con las medidas de bioseguridad, partos vaginales y acompañamientos de esas mujeres o esas mujeres gestantes. Entonces, para hacer un poquito de historia, y por qué la historia es importante, porque no debemos de olvidar, nos hacen una convocatoria. La convocatoria vino a través de Nair Carrasco, quien es nutricionista, IBCLC, Ashoka Fellow, y es una ferviente defensora de la lactancia materna a través de Lactared. Nair nos hizo un llamado a muchos de los IBCLC que estábamos en Latinoamérica y sugirió iniciar una campaña de lactancia materna en situaciones de emergencia para apoyar a estas madres. Eso fue una convocatoria que fue de boca a boca, entre colegas, de manera voluntaria. Todos los que estuvimos aquí donamos nuestro tiempo y experticia para emitir un documento, que es el que ven acá, donde reuníamos todas nuestras interrogantes, los por qué y para qué de amamantar y de tener buenas prácticas de atención de nacimiento y lactancia, qué evidencia teníamos disponible al momento y hacer un consenso y recomendación que pudiéramos difundir masivamente a todos esos primeros respondedores que estaban allí dando la cara en medio de la pandemia. Entonces, el Task Force Paso 10 reunió muchos elementos de motivación, de componente humano, de conocimiento científico, y nos dio la gran apertura a lo que vino después, que parte de lo que vino después, o los hijos y los frutos, por ejemplo, es esta conferencia en la que estamos el día de hoy. Con respecto a la motivación, bueno, aquí vemos diferentes IBCLC que participaron en este documento, en la elaboración de este documento, asegurando no solamente su práctica clínica y su mantenimiento de la lactancia y el acompañamiento de la familia, sino herramientas que nos permitieran a nosotros, desde el punto de vista profesional, mejor acompañar a estas familias. Empezamos a construir la guía, que por cierto la pueden conseguir en esa dirección que tienen allí. Es una guía que está totalmente gratuita a la disposición de quien la requiera. Y empezamos a organizarnos en grupos. Trabajábamos muchas horas en línea.
Era una locura. Trabajábamos a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, cuando el de México se podía conectar con el de Perú y con el de Argentina y el de Venezuela. Fue un desafío, pero lo logramos. Trabajamos a tiempo completo y con tesón porque estábamos desesperados por poder producir este material, que es una evolución natural de la estrategia alimentaria del niño pequeño y del lactante, a el paso final donde se toman en cuenta o se hacen recomendaciones para los gobiernos para la promoción, apoyo y protección de la alimentación, donde se habla de alimentación complementaria en medio de la pandemia, manteniendo la lactancia, el riesgo de los usos de los sucedáneos, y se hace mención a los bancos de leche humano tan importantes, no solamente en pandemia, sino siempre. Después de que se hizo el documento, dijimos, bueno, ya lo logramos, ya lo difundimos, empezamos a hacer coordinaciones en todas partes de Latinoamérica y Iberoamérica, y empezaron a pedir el documento. Entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora tenemos que hablarlo, tenemos que comunicarlo. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un congreso online. Todo esto de la mano de Lactared y Nair, que fue quien nos convoca. Aquí tienen la dirección donde pueden acceder al congreso online. Sigue siendo gratuito y disponible de manera sincrónica. Allí, del 11 al 14 de mayo del año pasado, 12 ponencias magistrales y 17 mesas redondas donde participamos más de 80 profesionales expertos en lactancia en América Latina, España, Estados Unidos, sin ningún tipo de conflicto de interés y movidos por nuestro amor por la lactancia y las familias que amamantan. Nos reunimos e hicimos este congreso que sigue estando disponible allí con muchísima información y de donde surgieron hermandades que se han mantenido en el tiempo, muchas de las cuales están permitiendo que, por ejemplo, tengamos a personas como Rebecca Powell el día de hoy, tuvimos a Anita Sotillo, vamos a tener a Yais Millán, vamos a tener a Diego Góngora, somos personas que nos conocimos, profesionales del área de la salud, expertos en lactancia que nos conocimos allí. De allí vino la primera vez que pudimos tener contacto con la doctora Powell, pero ya ni siquiera les comento de los efectos protectores de la leche humana contra SARS-CoV, porque ya la doctora nos habló hoy no solamente del avance de este estudio, sino de la segunda parte del estudio que tiene que ver con vacunas y leche humana. El conocimiento científico lo difundimos a todo nivel que pudimos, a las diferentes instancias de interés en los diferentes países que conformábamos parte de este Congreso Internacional Online, y de allí nos traemos consecuencias o conclusiones, importantes que queremos que se lleven el día de hoy quienes están de primeros respondedores. No hay evidencia suficiente de transmisión a través de leche humana, no se transmite a través de leche humana, ya lo dijo la doctora María Graciela López, actualizado en tiempo. El riesgo de infección en niños cuantitativamente o cuando vemos comparativamente con respecto a otros grupos de edad sigue siendo bajo, típicamente leve o asintomático. Si bien es cierto hay otras manifestaciones clínicas hoy en día y todavía estamos por ver y observar, sí sabemos que este potencial riesgo no justifica una separación sistemática de madres y de bebés. En cambio, sí hay mayor riesgo por omisión de leche humana y separación, que es muy detrimental para la siembra y alimentación selectiva de la microbiota y por ende de la forma en que este bebé va a responder inmunológicamente. Hay beneficios incontables de la interacción de mamá y bebé y obviamente al nosotros poder recomendar el inicio y la continuación de la leche humana en lactantes y en niños, inclusive en madres que son sospechosas o confirmadas para COVID-19, si esta madre está en condiciones clínicas para hacerse cargo de su bebé, nos va a permitir que estas familias tengan mayor adherencia a las medidas de prevención y control que les van a permitir tener una lactancia exitosa. Quiero cerrar dejándoles un video que hicimos para mostrarles el componente humano y que le puedan poner carita al Task Force Paso 10. Aquí conversamos algunos. Mi nombre es Nair Carrasco, soy la directora de Lactared. Impulso el Task Force Paso 10. Producto de la emergencia COVID-19, estamos en nuestras casas algunos, otros trabajando, viendo alguna alternativa para el apoyo a madres. Es para Lactared un privilegio haber podido llegar a más de 8.100 personas que se han registrado a este congreso. Más de 37 países participando. 80 conferencistas internacionales de todo el mundo han venido a colaborar con nosotros. Hola, mi nombre es Diego Góngora, soy de Colombia. Muchísimas gracias a Task Force Paso 10 por tan excelente congreso. Me llevo muchas enseñanzas. Son varios los retos que siguen.
acompañamiento a las familias, a esas mamás lactantes y gestantes, informarlas, educarlas, trabajar articuladamente con sociedades científicas y con el gobierno. Este congreso me ha regalado una inmensa alegría, la alegría de saber lo que juntos podemos hacer, de país a país, de ciudad a ciudad, el mundo entero apoyando la lactancia y apoyando a cada mamá que lo necesita. De este congreso me llevo que un grupo de profesionales de la salud unidos con un mismo fin podemos hacer grandes cosas, en este caso por la lactancia materna. Me llevo también que el amor puede más que el miedo. Y una frase de María Mieles de Guayaquil, de hoy en la mañana, que dijo, con COVID o sin COVID, por favor, no me quites mi tetita. Un abrazo. Ser parte del primer Congreso Internacional Online de Lactancia Materna en tiempos de COVID significó para mí conexión aún en tiempos de distanciamiento social. Me reafirmó con mi propósito de vida, que es acompañar y guiar a mujeres y familias que amamantan a lo largo y ancho del mundo. Y me reencontró con la solidaridad latinoamericana de muchísimos expertos en lactancia que con corazón abierto donaron tiempo y experticia para apoyar y defender a la lactancia sin conflictos de interés. Gracias a Lactared por permitirme ser parte de este maravilloso equipo. Yo soy Patricia Díaz Lorenzo, soy pediatra, IBCLC y Dula y coordinadora del Task Force Paso 10 para Venezuela. Lo que viene es lo que ha venido durante todo este tiempo. Todas las actividades que se han desprendido de ese gran árbol primordial donde nos reunimos todos estos expertos en lactancia y seguimos reuniéndonos, seguimos alzando nuestra voz. Hay una cantidad de medidas y acciones que se han tomado en los diferentes países de Latinoamérica a producto de la información y de la evidencia que se ha obtenido acá. Una de las cosas más importantes que nos llevamos de esto es que tenemos que seguir tomando acción coordinada basada en evidencia científica que permita que se mantengan estas buenas prácticas de atención materno-infantil, independientemente de la pandemia, independientemente de la contingencia que se pueda presentar. Debemos de mantener nacimientos y lactancias humanizadas, crianzas conscientes y conectadas, aún en tiempos de COVID. Muchas gracias.